de un espacio o de un subespacio. Básicamente el concepto muy intuitivo que habíamos hablado era que la dimensión era la cantidad de direcciones en las que yo me podía mover dentro de ese espacio, ¿sí? En un plano tengo dos dimensiones para moverme y moviéndome en esas dos dimensiones llego a cualquier punto del plano, ¿sí? En este caso, en el pizarrón, yendo para arriba o para el costado, haciendo la cantidad de pasos adecuados, me paro acá y voy para arriba un poquito y un poquito para el costado y llego a ese punto. O puedo ir más para arriba y más para el costado y llego a otro punto distinto y así sucesivamente. Me muevo para abajo, un poquito para el costado y llego a un tercer punto. Esto nos quería decir que nos bastan dos direcciones para llegar a cualquier punto del plano y por lo tanto el plano tiene dimensión 2. Para el espacio habíamos dicho y la necesitamos 3, porque me puedo mover hacia adelante, hacia atrás, me puedo mover hacia los costados y también me puedo mover hacia arriba. Entonces, definitivamente dijimos que la dimensión de R2 era 2, que la dimensión de R3 era 3 y que la dimensión de R4 era 4. ¿Sí? Tengo 4 direcciones en las que me muevo en R4, lo que pasa es que no las podemos visualizar. No, ya eso ya no lo podemos ver. O sea, nosotros podemos ver, tocar, sentir hasta acá, hasta R3. Ya más de 3 dimensiones no las podemos ver, pero sí las podemos matematizar y sí las podemos estudiar. Bien, ahora, la realidad era que no tenemos por qué, por ejemplo, en el plano, no teníamos por qué movernos solamente hacia arriba y hacia el costado, sino que los que nos bastan son dos direcciones cualesquiera, por ejemplo, en el plano, esas dos. Moviéndome en esas dos direcciones, yo alargo y me muevo un poquito para acá y llego a ese punto que está acá. O me vengo para abajo por esta dirección, me muevo un poquito en la otra y llego a ese punto. O sea, digo, en R2 me bastan dos direcciones. No tienen por qué ser para arriba y para el costadito, que es lo que se conoce como los vectores canónicos, ¿no? Las direcciones dadas por el vector 1, 0 y 0, 1. Sino que podría moverme en otras dos direcciones, como sería el caso de, por ejemplo, el 1, 1 y el menos 1, 1. Si fuera ese, si dibujo el eje de recibo. Y así puedo encontrar un montón. Siempre tengo dos. A esto que está acá lo habíamos llamado una base para R2 y habíamos dicho que cualquier subespacio tiene un conjunto de vectores que lo generan y si ese conjunto de vectores que lo generan linealmente independiente, entonces eso es una base. ¿Cuántas bases tengo para cada subespacio? Todas las que quieran. El tema es que cada una de las bases tiene solamente dos componentes. Si le agrego un tercer componente, ese tercer componente que no le agrego, hemos dicho, va a ser linealmente dependiente. Si le saco un componente y ya no me alcanza para generar el espacio. Todas las bases tienen dos componentes. Y eso es lo que habíamos dicho, esa cantidad de componentes es lo que conocemos como dimensión. Pero la rigurosidad nos dice, y lo tenés que demostrar, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a demostrar que efectivamente cualesquiera dos bases de un subespacio tienen la misma cantidad de componentes. Sea ese un subespacio de Rn, y sea U1, U2, puntitos suspensivos, UR, ese conjunto, estoy hablando, y B1, B2, puntitos suspensivos, BS,
dos bases de S. Quedémonos un segundo acá para ir viendo qué pasa, si es verdad que son bases o no. Bien, para que estas dos cosas que están acá sean bases de ese subespacio, tiene que pasar que las combinaciones lineales de estos elementos, de estos vectores, me generen todo S. ¿Sí? Cualquier vector de S es combinación lineal de todo esto que está acá. Y cualquier vector de S es combinación lineal de esto que está acá. Fíjense que acá la cantidad de vectores que yo tengo es R, y acá la cantidad de vectores que tengo es S. ¿Sí? Son distintos. Pero aparte de eso, y esto es muy importante, para que esto sea una base, estos vectores tienen que ser linealmente independientes, ¿o no? Sí. Y estos vectores que están acá también tienen que ser linealmente independientes, ¿o no? Perfecto, entonces quiere decir que yo debería, acá voy a escribir algo más, ahora lo definimos bien. Yo debería poder hacer una combinación lineal C1 por B1 más C2 por B2 más CS por BS igual al vector nulo. Si yo hago una combinación lineal que me genere el vector nulo entre estos vectores, ¿cómo tienen que ser todos los C1, C2, CS? O sea, no me queda otra, la única posibilidad que tengo. ¿Por qué? Porque son linealmente independientes. O sea que eso debería implicar, que C1 es igual a C2 igual a puntitos suspensivos, igual a CS, igual a 0. Y al mismo tiempo, tomemos otro, por ejemplo. Me voy a poner C'. C1' por U1 más C1, C2' por U2 más puntitos suspensivos CR' por VR igual a 0, eso debería implicar que C1' tiene que ser igual a C2' igual puntitos suspensivos igual a CR' igual a 0. ¿Está claro? Eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo esas dos cosas al mismo tiempo. Y yo lo que voy a jugar es con esto. Ahora. Bien. Que tengan distinta cantidad de elementos ahora significa que uno de esos dos conjuntos tiene más elementos que el otro. ¿Está bien? No me queda otro. Entonces, vamos a supongamos R menor que S. Es lo mismo, digamos. ¿Cuál de los dos haga es lo mismo? Y veamos si los únicos escalares, voy a poner C1, C2, puntito suspensivo, CS, con los cuales genero el vector nulo a partir de esto que está acá, son todos ceros. Y voy a plantear la ecuación. ¿Qué estoy diciendo ahí? Estoy buscando estos escalares y voy a ver si esos son todos. ¿Está bien?
volvamos acá a la idea de base un poquito. Estamos jugando con independencia lineal ahí, que es una de las condiciones de base. Pero la otra condición me dice, bueno, ¿qué me dice? Me dice que el espacio generado por estos vectores es todo S. ¿Sí? Y el espacio generado por estos vectores es todo S. Obviamente, estos vectores están en S, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Está clarísimo eso? Y estos vectores también están en S, ¿o no? ¿Sí? Por lo tanto, cada uno de estos vectores que está acá tiene que poder ser escrito como combinación lineal de cada uno de estos vectores que está acá. ¿Sí o no? ¿Sí? Es decir, que cada uno de estos B sub I tiene que poderse escribir como combinación lineal de los U. Digámosle, ahora sí le voy a poner A. A1 por U1 más A2 por U2 más puntitos suspensivos AR por UR. ¿Está bien eso, sí o no? ¿Se ve claramente? Esto no es parte de la anotación, esto estoy escribiendo como anotación mía para tenerlo en la cabeza. ¿Se ve esto claramente? Porque es muy importante. Bien, entonces lo que vamos a hacer es escribir, vamos a decir acá, como U1, U2, UR es base de S, coma, los vectores B1, B2, puntitos suspensivos, BS, deben poder escribirse como combinación lineal de los vectores de este conjunto que está acá, U1, U2, UR, ya que pertenecen a S. Y esa es la combinación lineal que voy a poder escribir. Y lo voy a escribir de una forma muy particular. Voy a usar siempre la misma letra. Entonces, al vector B1 lo vamos a escribir como combinación lineal de los vectores U1, U2, acá va a haber un más, acá va a haber un más, acá hay puntitos suspensivos, más UR. Y voy a usar siempre la misma letra, voy a usar la letra A en todos lados. Bien. Y obviamente lo que siempre hacemos es ponerle a la letra A el mismo subíndice que acompaña al vector. Bueno, ¿está bien? Hasta ahí no he hecho nada nuevo. Quiero mostrarles, para que no se confundan, cómo lo vamos a trabajar. Ahora, si yo voy a poner el vector B2 acá, y quiero usar las mismas letras, acá pongo U1, más U2, más puntitos suspensivos, más UR, y acá también tendría que poner A1, perdón, este es 2. Este es 2, y este es R. ¿Sí? Pero no son los mismos escalares, no tienen por qué serlo. Insisto, quiero usar las mismas letras. ¿Cómo hago para distinguir esto que está acá de esto que está acá? Exacto. Acá le pongo un 1, acá le pongo un 2. Y a todos los que están en la primera ecuación le pongo un 1, y a todos los que están en la segunda ecuación le pongo un 2. Y así sucesivamente.
Acá le pongo un 1, acá le pongo un 2. Va por ese lado, más o menos. Bien, y así sigo. Hasta que llego al S. El BS es igual al A S1 por U1 más A S2 por U2 más puntitos suspensivos ASR por UR. Ojo con esos subíndices. Aquí estamos, lo voy a colorear del mismo, no queden dudas. Se acabó. ¿Sí? Donde, y aclaro acá, donde los A sub I J son escalares. Bueno, entonces lo que podríamos hacer es agarrar cada una de estas expresiones que están acá y meterlas acá adentro. Ahora que llegamos. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si hago eso? Me va a quedar C1 multiplicado por el B1. Y el B1 es todo esto que está acá. Es A11 por 1 más A12 por U2 más puntos suspensivos A1 R, estamos acá, sí. R por UR más C2 por A21 por U1 más A22 por U2 más puntos suspensivos A2R por UR. Y así sigo todo el camino hasta que llego a el CS, que va a estar multiplicado por el A, ¿en cuál estoy? En la R. Sí. S estoy. Yo no pierdo dos. Perdón, me pierdo uno. CS que es AS1 por el U1 más AS2 por el U2 más puntos suspensivos ASR por el UR. Y eso tiene que ser igual a 0, ¿no? Toda esa ecuación grande. Cuando no te entra toda en el mismo renglón, podés escribir más y seguir escribiendo abajo. Eso no hay ningún problema. Lo escribí a propósito así nadie se confunde. Bien. Lo que vamos a hacer acá, o sea, si yo distribuyo el C1 acá, el C2, el C3, el C4, todos, bueno, me queda una sumatoria re larga de cosas, pero donde siempre aparece el U1, el U2, el UR. En cada uno de esos. Entonces lo que vamos a hacer es juntar todo lo que tiene U1 por un lado, juntar todo lo que tiene U2 por el otro y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si junto todo lo que tiene U1 y saco el U1 afuera, digamos, me va a quedar C1 por el A11, ese tiene 1. ¿Quién más tiene 1? Esto que está acá. Más C2 por el A21 más el C3 por el A31, el C4 por el A41 y así sucesivamente hasta que llego al CS por el AS1. Y eso está multiplicando al U1. Ahora vamos al U2. ¿Quién multiplica al U2? Y bueno, el C1 por el A12 más el C2 por el A22 más puntos suspensivos CS
por el A S2 por U2. ¿Sí? Y así sigo para cada uno de esos U que están ahí hasta llegar al UR. ¿Está bien? Y el UR, ¿quién multiplica el UR? C1 por el A1R, paréntesis, C1 por el A1R, más C2 por el A2R, más, puntos suspensivos, CS por el ASR. Y esto está multiplicando al UR y me tiene que dar todo 0. Bien. Noten que todo esto que está acá son escalares. ¿Sí? Todo lo que hay metido dentro del paréntesis son escalares. El C1, el A11, así sucesivamente. Entonces esto que está acá, es un escalar. ¿Está bien? Eso es un escalar. Y además otra cosa importante es que yo partí de hacer una combinación lineal con los vectores B y ahora estoy haciendo una combinación lineal con los vectores U, que es totalmente distinto. ¿Sí? ¿Está bien? Y los vectores U son base de S. Por ser base de S son linealmente independientes. Entonces, ¿cómo debería ser cada uno de estos escalares que están acá? Todo 0. Entonces digo, por ser U1, U2, puntito suspensivo, UR, base, DS, se debe cumplir ¿qué? Dos puntos. Esto que está acá es igual a 0. Lo escribo levemente ordenado de otra forma para que se vea más claro nada más. Que van a ver que no me cambian nada. Voy a escribir adelante los A y después los C nada más. A11 por el C1 más A21 por el C2 más AS1 por el CS, eso tiene que ser igual a 0. Eso es la primera constante. La segunda constante es A12 por el C2 más A12 por el C1, A22 por el C2 más puntitos suspensivos AS2 por el CS tiene que ser igual a 0. Y así todas hasta llegar a la A1R por el C1 más A2R por el C2 más puntitos suspensivos ASR por el CS tiene que ser igual a 0. ¿Y qué tengo ahí? Porque recuerden, que acá por ahí nos perdemos, recuerden que nosotros estamos buscando estos C1, C2, CS. ¿Sí? Los estamos buscando. Entonces esto que está acá es un sistema de ecuaciones. Que mucho cuidado por cómo han quedado los subíndices. Tengo un sistema de ecuaciones donde tengo lo vamos a escribir de aquel lado. Tenemos un sistema de ecuaciones
homogéneo con matriz de coeficientes A. ¿Y qué tamaño tiene A? ¿Cuántas filas tiene? ¿Cuántas ecuaciones tengo acá? R. ¿Sí? R por S. ¿Está bien? Por ser homogéneo, el sistema es consistente. ¿Sí? Y ahora veamos si es consistente determinado o no. ¿Cuál es el rango de esta matriz? ¿Qué podemos decir del rango de esta A? Y recuerden, miren por ahí. Que va a tener. ¿Qué podemos decir del rango de esa matriz? Y miren esto que está acá. Es menor que ese. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho que el rango de una matriz estaba determinado por el menor entre la cantidad de columnas que tiene y la cantidad de filas que tiene? ¿Por qué? Porque suponete que la cantidad, como en este caso la cantidad de filas es menor que la cantidad de columnas. ¿Sí? Entonces, si vos tenés un pivote por filas, más que un pivote por filas no puedes tener. Entonces no te alcanza para tener un pivote por columnas, ¿o no? El rango como mucho de esta matriz puede ser R, nunca va a poder ser S. ¿Está bien? Entonces lo que podemos decir es que el rango de A es menor que S por ser R menor que S. Por lo tanto, tengo variables libres, ¿no? Hay variables libres y el sistema es consistente indeterminado. Bien, vamos a recapitular qué quiere decir todo esto por la duda. Claro, esto es 1, pues acá, esto es 1, esto es 2, esto es 3 y esto es 4. Que se pierda en el medio. Entonces, partimos de buscar un sistema, de buscar los coeficientes que me permitían construir el vector nulo con los vectores B, los cuales yo creía que eran linealmente independientes. Y ustedes me dijeron, si son linealmente independientes, eso quiere decir que los únicos que tengo que tener son todos 0. ¿Sí? Y deducimos, construyendo un sistemita de ecuaciones, todo lo que quieras, que esos coeficientes, que son los C, pueden ser distintos de 0. ¿Por qué? Porque hay infinitos. No son únicos. Porque ese sistema que está acá, este sistemita que está acá, tiene infinitas soluciones. ¿Cuáles son las incógnitas? C1, C2, CS. Si quieren eso lo dejamos también aclarado por acá. Tenemos un sistema homogéneo con matriz de coeficientes A, R por S y vector de incógnitas. Ponemos acá. Y vector de incógnitas C1, C2, puntitos suspensivos, CS. Y ahora sí, ponemos. El sistema es homogéneo. El
sistema, perdón, es consistente por ser homogéneo. Bien, entonces ahí quedó específicamente demostrado, perdón, no quedó demostrado nada, a lo mejor no se ve claro. ¿Qué hemos demostrado acá? ¿Qué hemos demostrado acá? Hemos demostrado que, porque pensemos de dónde partimos. Partimos de tener dos bases con distinta cantidad de elementos o de vectores en cada base, ¿no? Y indiscutiblemente, si estas dos bases tienen distinta cantidad de elementos, hay una que tiene más que la otra, ¿sí? Y demostramos que si pasa eso, la que tiene mayor cantidad de elementos no es base. ¿Por qué no es base? Porque esos vectores que están acá no son LI, ¿sí? Eso es lo que me queda escribir acá. ¿Está bien? Podríamos haberlo hecho al revés, podríamos haber dicho, bueno, ¿y qué pasa si estos son los que tienen mayor cantidad de elementos? Y lo mismo. O sea, hago el mismo razonamiento y llego entonces a la misma conclusión, nada más que con la otra base. Entonces de acá decimos, por lo tanto, B1, B2, BS no es un conjunto de ley, y no puede ser base de S. ¿Se entendió o no? ¿Está claro? ¿No hay ninguna duda con respecto a esto? En definitiva, las bases no pueden tener, dos bases no pueden tener distinta cantidad de elementos, y por lo tanto, si no pueden tener distinta cantidad de elementos, podemos definir aquello que está acá, que es dimensión. Y la dimensión es la cantidad de elementos que hay en cualquiera de las bases de un subespacio, o de un espacio. Nosotros definimos el conjunto de vectores B. Sí. ¿Podemos cambiar el subíndice S por alguna otra letra para no dar lugar a confusión con el S grandote? Ajá. Sí. No hay problema porque cambiaría hasta No. Vos usas la letra que vos quieras. Es más, si querés cambiar los vectores, también cambiarlo. Es más, si no quieres usar acá subíndice, no lo uses. O sea, doble subíndice. Lo que pasa es, ¿por qué usamos el doble subíndice? Para que quede claro que hay una matriz ahí. Nada más que para eso. Después uno podría escribir la matriz. Esto lo podría escribir matricialmente, pero no tiene mucho sentido. Simplemente para eso. Y porque son la notación común que hemos usado. La verdad que no lo había pensado, el libro lo hace con eso también acá. No lo había pensado. Bien. Entonces, a partir de esto, nos preguntamos ¿qué relación hay entre los espacios fila y columna de una matriz A? Y la relación es que los espacios fila y columna de A tienen la misma dimensión. Ya puedo borrar todo esto, ¿no?
Vamos a un ejemplo obvio para poder explicar eso. ¿Cuál es el espacio generado por esos tres vectores que están ahí? ¿Qué espacios generan esos tres vectores? Este y este. ¿Todos están de acuerdo que genera R2? ¿Cómo se dan cuenta? Después de haber hablado tanto sobre espacios generados. ¿Por qué me dicen tan seguros algo que está tan bien? Que es correcto, quiero decir. Porque los primeros dos vectores son linealmente independientes. Puedo usar la propiedad de que con estos dos puedo generar todo el espacio. ¿Están todos de acuerdo? Yo sí. ¿Sí? O sea, yo miro en realidad qué es lo que hicieron. La gran mayoría deben haber dicho, y tapemos este, y eso que está ahí es una base para todo R2, ¿o no? ¿Está bien? ¿Y qué pasa si en vez de tener... Y ese era obvio. ¿Por qué era obvio? Porque estaba el vector nulo. ¿Está claro? ¿Y qué pasa si cambio acá? 4, 23. ¿Ahora? ¿Sigue generando R2, sí o no? ¿Sí? O más que R2 no puede generar. ¿Sí? Porque R2 tengo dos componentes y tengo... En R2 tengo dos direcciones. Entonces, ¿la respuesta sigue siendo igual o no? ¿Sigue siendo igual de válida, sí o no? Sí. O sea, digo, pará, acá tengo tres vectores. Entonces, digo, me sobra uno. Tapo uno y digo, ¿qué genera eso que está ahí? Todo R2. ¿Está bien? Y vamos a una tercera respuesta, que ya... Le vamos a cambiar un poco la obviedad. Bueno, vamos a seguir haciendo obvio. Y ahí está. La tercera respuesta. ¿Cambia? No. Eso sigue generando R2. El tema es que hoy tengo que saber elegir bien cuál tapar, porque ya no es tan obvio. En este caso sí. Pero digo, si tapo adecuadamente, lo que me queda es una base para R2. ¿Sí? ¿Me siguen? Y ustedes dicen que bueno, los dos vectores que me quedan son linealmente independientes. Y eso es lo que vamos a usar para poder demostrar esa misma idea intuitiva es la que vamos a usar para demostrar esto. Que los espacios fila y columna tienen la misma dimensión. Sea A, M por N, una matriz y sea R la forma escalonada de A. Recordemos que el espacio fila de A, ¿cómo es en relación al espacio fila? La forma escalonada y reducida, perdón. Forma escalonada reducida. ¿Cómo es el espacio fila de A y el espacio fila de su forma escalonada reducida? ¿Por qué son iguales? ¿Por qué son iguales? Porque son equivalentes por fila, ¿eso qué quiere decir? ¿Y qué son las operaciones elementales por fila? Ahora sí me gusta más. ¿Por qué son iguales los dos espacios? Esto no lo hemos demostrado mucho, digamos, pero sí lo hemos hablado bastante y me basta por ahora.
Porque para yo ir de A a R, lo que estoy haciendo es combinaciones lineales en las filas. ¿Está claro? Y eso quiere decir, yo tomo, por ejemplo, yo tomo una matriz A, 1, 1, 1, 2, 1, 2. Yo voy a reemplazar la fila 2, o sea, la fila 2 nueva, va a ser ahora igual a la fila 2 vieja menos 2 veces la fila 1. ¿Sí? Eso es lo que hacemos comúnmente. Y eso nos da un nuevo vector, 1, 1, 1, 0, menos 1, 0. ¿Está bien? Esto me da un nuevo vector que sí o sí tiene que estar en el espacio generado por estas dos filas. ¿Está claro eso, no? ¿Sí? Lo único que he hecho es reemplazarlo. El que yo tenía viejo lo reemplacé por uno nuevo. ¿Está bien? Pero que sigo estando dentro del espacio generado, porque no quiero salirme de este espacio generado. 1, 1, 1, 2, 1, 2. Bueno, el espacio generado, en definitiva, es el conjunto de todas las combinaciones lineales entre esos dos vectores. Y este vector que está acá es una combinación lineal entre esos dos. Por lo tanto, no me he salido, ¿sí? En ningún momento. Siempre como estuve haciendo combinaciones lineales me quedé adentro del espacio. Y eso quiere decir que el espacio fila de esta matriz A es igual a espacio fila de esta matriz R. ¿Qué puede pasar en el camino? Y que me aparezcan filas de ceros. Y esas filas de ceros que representan vectores que son linealmente dependientes de los que están arriba. Eso lo hablamos bastante, ¿se acuerdan? Entonces, sí. Bien. Entonces, eso recordemos. Que el espacio fila de A es igual al espacio fila de R. Y esto además implica, por supuesto, que la dimensión del espacio fila de A va a ser igual a la dimensión del espacio fila de R, por supuesto. Si son iguales, tienen que tener la misma dimensión. Además, los sistemas AX igual 0 y RX igual 0 son equivalentes. ¿Está bien? ¿Sí? Es como si yo hice, en vez de escalonar esta matriz A y llevarla hasta R, lo que hice fue escalonar la matriz ampliada A 0 y la de B a la matriz ampliada R 0, por supuesto. Eso es lo que hacemos cuando resolvemos sistemas de ecuaciones. ¿Verdad? Bien. Eso quiere decir, si ustedes se acuerdan bien, este sistema AX igual 0, perdón, esto es como recordatorio, que lo escribo acá. No escribirlo como una anotación. ¿Ustedes se acuerdan? Esto era AX, lo podríamos escribir como X1 por la primera columna, A puntito 1, más X2 por A puntito 2, y así sucesivamente. ¿Cuántas columnas teníamos? N. XN
por A puntito N. Y R por X es X1 por R puntito 1 más X2 por R puntito 2 más XN por R puntito N. Entonces, las soluciones de estos sistemas no me dan otra cosa más que todas las posibles combinaciones lineales entre estos vectores, columnas, que me generan el vector nulo. Y al mismo tiempo me dan todas las posibles combinaciones lineales que me generan entre estos vectores columnas, o de la matriz escalonada y reducida, el vector nulo. ¿Está bien? Eso lo que me está indicando es que las relaciones de dependencia lineal entre las columnas de esta matriz son iguales a las relaciones de dependencia lineal en esta matriz. ¿Me siguen? ¿O no? Más o menos. Sí, vámonos con un ejemplo más sencillo. Imagínense que yo hago esto, busco el conjunto solución a este sistema, A por X igual 0. Yo digo A por X igual 0 y me da que el conjunto solución es el vector nulo. Eso quiere decir que las columnas de A, estas, son linealmente independientes. ¿O no? ¿Sí? Pero además, si pasa eso, también pasa esto. Que no, S' es igual a 0. ¿Está bien? ¿Me siguen? Eso quiere decir que las columnas de R también son linealmente independientes. O si las columnas de R son linealmente independientes, las columnas de A son linealmente independientes. ¿Está bien? Imagínense que, bueno, ese no es el conjunto solución. Imagínense que llegan a un conjunto solución de la forma, póngale, A menos A 0, 0, 0, 0, todo 0. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si yo acá le doy un valor cualquiera, 1, acá le doy menos 1 y al resto le doy todos ceros y me da el vector nulo. ¿Sí? Pero como los dos sistemas son equivalentes, resulta que esto también pasa lo mismo acá. Pasa que acá voy a tener un conjunto de solución A menos A y todo lo demás 0. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que si acá le doy 1 menos 1 y a todo lo demás 0, obtengo el vector nulo. ¿Me siguen? Si lo ven así, dicen, lo que está pasando acá es que estas dos columnas son linealmente dependientes entre ellas, algo como lo que os pasaba recién, y el resto son todas LI. Y lo mismo pasa acá. Estas dos columnas son linealmente dependientes entre ellas, la primera con la segunda, y acá es la primera con la segunda, y el resto son todas LI entre sí. ¿Me siguen o no? ¿Está mejor? Entonces digo, la relación de dependencia entre las columnas de esta matriz A es igual a la relación de dependencia entre las columnas de la matriz R. Y lo escribo así. Por lo tanto, díganme si lo quiere que lo repitamos, no hay problema. Por lo tanto, ¿sí? Bien. Vamos a lo que es una forma escalonada. ¿Está bien hasta ahora? ¿No hay ninguna duda? Recuerden, vamos a la matriz R ahora, para recordar cómo la construía. La matriz R es una forma escalonada reducida, ¿sí? Entonces lo que si yo tengo acá un 1 pivote, ¿qué tengo abajo? 0. ¿Sí?
Vamos a un caso como este. Bueno, si acá le di un 1, acá le tengo que dar un menos 1, es probable que acá tenga una columna igual. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, aquí no tengo más pivotes acá, no importa. Si acá tengo un pivote, ¿qué tengo abajo? 0. ¿Y qué tengo arriba? 0. ¿Sí? Si acá tengo un 1, ¿qué tengo abajo? 0. ¿Y qué tengo arriba? 0. Bien. Quedémonos con eso. Imagínense que esa es nuestra matriz escalonada reducida. Uno podría tener más cosas. Bueno, ahora ya vemos cómo la seguimos, pero imagínense que tenemos ahí. Claramente estos dos vectores que están acá son linealmente dependientes. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es tapar uno. O sea, miremoslo así. ¿Está bien? Y esos vectores que quedan ahí, bueno, no generan todo el espacio en este caso, pero son vectores que pertenecen a una base canónica. ¿Se dan cuenta? Porque los vectores que pertenecen a la base canónica son los que tenían un 1 en alguna de los componentes y el resto en todo a 0. ¿Me siguen? Y son los vectores linealmente independientes. ¿Sí? Y además otra cosa, son los vectores que tienen el pivote en la matriz. En realidad no sería este, en este caso sería este y este. ¿Esa matriz puede tener más columnas? Sí. Imaginemos que no le cambie el rango. Si uno quisiera agregar más columnas, dice, bueno, pero son esas tres nada más. Una acá tiene un 4, un 2, un 1, un 3, un 1, un 1 y el resto 0. ¿Sí? Sigue pasando lo mismo. Resulta que este es linealmente independiente, este es linealmente independiente, este es linealmente independiente y el resto surge como combinaciones lineales de esos tres. ¿Lo ven o no? ¿Cómo escribo este como combinación lineal de los otros? Y bueno, este es igual a 1 por este más 0 más 0. ¿Cómo escribo este como combinación lineal de los otros? Y bueno, 4 por este más 2 por este más 1 por este. ¿Cómo escribo el tercero como combinación lineal de los otros? 3 por este, 1 por este, 1 por este. ¿Me siguen? ¿Cuál es la dimensión del espacio columna de esta matriz R? 3. Y coincide con la cantidad de ¿qué de esta matriz R? De pivotes y de rango. Exactamente. Entonces, en R tengo una columna LI por cada pivote. Por cada pivote. Pero, profe, yo no entendí por qué ahí en las primeras dos columnas las puso igual. Ah, porque quise. No me importa, yo, lo que les quería hacer ver simplemente era que las columnas que son linealmente independientes, en definitiva son todas las que quedan como vectores canónicos, digamos. Eso nada más. El resto no importa. Lo que sí no puedo tener es acá más cosas, y no tendría más pivotes acá abajo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, en R tengo una columna LI por cada pivote. Eso quiere decir que la dimensión, por lo tanto, la dimensión del espacio columna de A es igual a la dimensión del espacio columna de R, que es igual al número de pivotes de R, y eso es igual, lo escribo acá abajo, el número de pivotes de R es igual al número de vectores linealmente independientes, al número de vectores LI en las filas de R, y eso no es otra cosa más que
Acá vamos a repasar. Siguen las cantidades de igualdades ahí. Así que ustedes pongan más iguales, yo las pongo acá arriba. Eso es igual a la dimensión del fil de R, que es igual a la dimensión del fil de A. A ver, vamos a frenar un segundo acá de nuevo y vamos a ver qué pasa. Bien, ya está, este es el último paso, ahí terminó. Pero quiero que quede claro este último paso. Dijimos, la dimensión del espacio columna de nuestra matriz A es igual a la dimensión del espacio columna de la matriz R. Eso lo demostramos recién. Lo vimos haciendo los multiplicaciones. Y les dije, pero eso es igual al número de pivotes de R. ¿O no? ¿Está bien? Eso lo vimos derecho. Ahora, eso les pregunto a ustedes. ¿Les queda claro que el número de pivotes de R es exactamente igual al número de vectores linealmente independientes? Vectores linealmente independientes en las filas de R, ¿sí o no? ¿Les queda todo clarísimo eso? No hay nadie que me diga que no. Estoy insistiendo. Bien, si eso pasa, entonces en definitiva, el número de vectores linealmente independientes va a ser igual a la dimensión del espacio fila de R, que obviamente, porque nunca me salí del espacio fila de A, eso tiene que ser igual a la dimensión del espacio fila de A. Entonces hemos demostrado que el espacio columna y el espacio fila tienen la misma dimensión. Y a esa dimensión, para el espacio fila y la del espacio columna, es la que nosotros llamamos rango. Lo que antes decíamos, el rango es el número de pivotes en la forma escalonada. Bueno, en realidad el rango es la dimensión del espacio fila y la dimensión del espacio columna. ¿Está bien? Última propiedad, que en realidad solo la nombro y ustedes la demuestran, porque es fácil. Para cualquier matriz, el rango de una matriz es igual al rango de su traspuesto. Y esa es fácil, porque piensen que el rango es la dimensión del espacio columna, por ejemplo, de la matriz A, que además es el espacio fila de la matriz A traspuesta. Y por ahí va. ¿Sí? ¿Quién me preguntó algo? No. ¿Está bien? Si ustedes piensan que la matriz, que el rango A es la dimensión del espacio columna de A, que es igual a la dimensión del espacio fila de A, y que ese espacio fila no es otra cosa que el espacio columna de A traspuesto, le da derecho. Así que se lo dejo ahí. Habiendo definido entonces específicamente lo que es rango, obviamente que nos queda reformular el teorema del rango. Esto lo vamos a dejar para la clase que viene. Si no los mato más con este tema. Bien. Y vamos a trabajar un poquito más de nuevo en los ejercicios del práctico. Bueno, entonces, digan por qué los siguientes conjuntos no son base del espacio Rn dado. El primero, ¿por qué no es base ese conjunto de tres vectores que está ahí? ¿Por qué?
qué? Componente. Eso. Porque tengo más vectores que componentes. Entonces digo, el conjunto 2, 7, menos 1, 1, 4, 0, no es base por ser LE. ¿Y cómo sé que es LE? Ya que tengo 3 vectores, o hay 3 vectores, de 2 componentes cada uno. Ahí está, ahí le llamamos una propiedad. Este sería el A. El B, ¿por qué el vector 4 menos 5 no es base de R2? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que falla? No genera ¿qué? No genera R2. ¿Sí? Esto no es base de R2 porque no genera R2. Entonces ustedes me tienen que mostrar qué es lo que genera eso. Me tienen que decir el gen de este vector que está acá es igual a qué. ¿A qué será igual ese gen? Lo vamos a tener que buscar. Y para buscarlo, lo que hacemos es buscar todos los vectores AB que pueden ser escritos como combinación lineal del 4 menos 5. ¿Sí? Entonces escribimos la matriz ampliada y ahora lo que tenemos que hacer es a la fila 2 sumarle 5 cuartos de la fila 1. Eso lo pueden hacer en 2 pasos dividiendo la primera por 4. Si no lo ven derecho. O sea, les va a quedar el mismo resultado. Entonces les queda 4A, 0, B, más 5 cuartos de A. Y ahora decimos, esto que está acá, ¿cómo tiene que ser? ¿Y A? ¿Esto que está acá? ¿Por qué? Porque acá tengo un pivote. ¿Está bien? Porque tengo un pivote, eso no importa. Entonces, B más 5 cuartos de A tiene que ser igual a 0. Eso implica que B tiene que ser igual a menos 5 cuartos de A. ¿Sí? Entonces, el espacio generado por el 4 menos 5 es el conjunto de vectores de la forma A menos 5 cuartos de A, pertenecientes a R2. Y esto es distinto de R2. O sea, en realidad me bastaba. Eso es lo que me bastaba. Decía, no, gen es eso. Chao. No hacía falta escribir. Y algo más o menos similar va a pasar en el tercero. En el tercero, bien digo. Donde tengo 2 vectores en R3. Y mi problema es que 2 vectores en R3 2 menos 1, 3 4, 7, 1. Bien. Entonces
¿Eso será una base para R3? No, seguro que no. ¿Por qué? Esto lo podríamos haber resuelto de la misma manera recién. O sea, esta resolución es válida, pero yo ahí quiero hacerlo sin sacar cuentas. ¿Por qué esto no es base para R3? ¿Cómo lo podemos justificar sin sacar cuentas? Que es más o menos lo que ustedes me han dicho. O sea, es claro que esto no es base porque no me alcanza para generar todo R3, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Samuel? Bien. Profe, no entiendo por qué lo dice, o sea, tan rápido eso de que no le alcanza a generar el R3. ¿Cuántas direcciones tengo en R3? ¿Y cuántas tengo ahí? En R3 necesito 3. ¿Y ahí cuántas tengo? Y eso es lo que vamos a decir. Y lo vamos a decir bien. No es base, porque la dimensión de R3, ¿cuánto es? 3. ¿Y cómo se define dimensión? Y eso es igual al número de vectores en cualquier base de R3. ¿Está bien? ¿O no? Pero apenas yo no decide que las bases tenían que tener dos componentes, ¿no? No. Dije que cualquier base de R2 tenía dos componentes. Ojo con eso. Y cualquier base de R3 tiene 3 componentes y cualquier base de Rn tiene n componentes. ¿Está bien? Ese es el tema. Justamente ese es el tema. Fíjate que cuando empezamos diciendo la clase dijimos la dimensión de R3 es 3. ¿Por qué? Bueno, pongo para atrás o para arriba. No me alcanza con 2. Entonces, no es base porque la dimensión de R3 es 3. Y eso es igual al número de vectores en cualquiera de sus bases. Entonces esto no puede ser una base porque tiene 2 vectores nada más. ¿Sí? Si esto le damos H, y en H hay solo 2 vectores. Sí. No me quedó claro en el punto 2, cuando buscamos el espacio. Acá. Sí, para justificar que no es base. ¿Por qué no lo genera todo el reloj? O sea, busqué el espacio generado y si hubiese llegado a la conclusión que generaba todo alrededor, bueno, te decía que sí. A simple vista esto es linealmente independiente. ¿Sí? A simple vista. ¿Por qué? Por propiedad. Si tengo un único vector distinto del set del nulo, es linealmente independiente. Entonces lo que pienso y lo que puedo estar fallando es que no me genere todo el espacio. Calculé el espacio generado y efectivamente no me lo generaba. Me generaba ¿qué? Una recta. Pero una recta no es todo alrededor, es solamente una recta. En R2 si me diera un plano, sí, por supuesto. Si en R2 tengo un plano, me genera todo alrededor. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Ahora, aquella misma propiedad la podría haber usado acá. Yo podría haber dicho acá, no es base de R2 porque la dimensión de R2 es 2. Es decir, que cualquier base de R2 hay 2 vectores y acá tengo uno solo. Estamos en la misma. El que es menos obvio es el último. El último es un poco el más difícil porque en el último tengo los vectores 1, 1, 0 menos 1, 1, 1 0 menos 2 menos 1. Entonces, esta propiedad no la puedo aplicar. Porque no son linealmente independientes. El tercero es la recta del primero por segundo. Perfecto. Entonces, esta propiedad que está acá no la puedo aplicar, porque ahora sí tengo 3 vectores. Entonces, lo que me queda ver si son linealmente independientes. Si esos 3 vectores que tengo acá llegan a ser linealmente independientes, me van a generar todo R3. No me queda otro.
Porque quiere decir que me puedo mover en 3 direcciones que no tienen nada que ver una con la otra. Eso es específicamente lo que dice la independencia lineal. Ahora, si hay una que es combinación lineal de los otros dos vectores, de alguna forma, y entonces eso quiere decir que es como si tengo esta dirección para moverme, esta dirección para moverme, y para generar R3 me tendría que venir para acá, en algún sentido, ¿no? Si no, me quedo pegado a ese plano, aquí el pizarrón. Bueno, la tercera está ahí. Si se me sale un poquito para afuera, ya me genera todo el espacio. ¿Se ve eso o no? O sea, si no me muevo para allá, y me tengo que poder mover un poquito para arriba. Si me puedo mover un poquito para arriba, aunque me tenga que mover también al mismo tiempo hacia adelante, ya puedo generar todo el espacio. ¿Está claro? Sí. Excelente. Entonces, si vemos que esta es combinación lineal, le digo, notemos que ¿quién con quién acá? El primero el estado, el segundo, el tercero. ¿Cómo es? 1 menos 1, 0 menos 1, 1, 1. Esto es igual a 0 menos 2 menos 1. Ahí está. Por lo tanto, no pone ley. Obviamente que, como verán, ver las cosas en 2 dimensiones es relativamente sencillo. Ver las cosas en 3 dimensiones no es tan complicado. ¿Sí? No es tan complicado. Hay que buscar un poquito mejor y en una computadora incluso uno los ve este tipo de cosas. Se ve fácil. Ahora, en 4 dimensiones ya no puedo ver. Entonces las propiedades se vuelven extremadamente útiles. ¿Sí? Extrapolar estas mismas propiedades a 4 dimensiones. Bien, ahí está, lo de 4. Hay una base para el siguiente subespacio. El subespacio es S, es el conjunto de vectores de la forma X, Y, Z, W, pertenecientes a R4, tales que W es igual a Z y es igual a menos X más Y. ¿Sí? Entonces lo que voy a tratar de hacer es escribir este vector que está acá, lo voy a tratar de escribir con estas condiciones que están acá. Y fíjense que acá, ¿cuántas condiciones hay? 1, 2, 3, 8. ¿Quién da más? ¿Cuántas condiciones y quiénes me marcan las condiciones? Las letras, los signos, ¿cuáles signos? Estos me marcan las condiciones. ¿Sí? Los iguales, los menores iguales. Y acá hay 2 condiciones. La primera condición es que Z tiene que ser igual a menos X más Y. Y la segunda condición, ¿cuál es? ¿Pero Z qué es? Esas son las 2 condiciones. Que están escondidas, por eso se los digo. Entonces, si uno ve esas 2 condiciones, dice, bueno, en realidad, estos vectores que están acá, ¿qué forma tienen? Y son X, Y, menos X más Y, menos X más Y. ¿Está bien? Y se pueden descomponer como Y. Perdón, si no. Se pueden descomponer como una combinación lineal entre el vector X, 1, 0,
menos 1, 0. No, menos 1, perdón. Más I, 0, 1, 1, 1. ¿Qué vimos ahí? Cualquier vector de S, cualquier vector de S se puede escribir como combinación lineal de ¿quién? De esos dos que están ahí. De 1, 0, menos 1, menos 1 y de el 0, 1, 1, 1. Y además, esos vectores son, ¿qué cosa? ¿Por qué? Son el eje. ¿Por qué? ¿Por qué esos dos vectores que traen acá son el eje? Son dos vectores. Pensemos, ¿qué es? ¿Qué? Porque no, son dos vectores no paralelos. Porque son dos vectores no paralelos. Entonces ya está. Demostramos que esos dos vectores generan el espacio, por las dudas. En toda esta parte dije que generan el espacio. Ahí. Y además mostré que son el eje. Solamente con propiedades. Entonces digo 1, 0, menos 1, menos 1, junto con el 0, 1, 1, 1. Tiene que ser 4. No, si eso no tiene una dimensión 4. Es base de, ahí lo vemos, es. Esto que está acá no tiene dimensión 4. Esa es una buena pregunta. ¿Qué dimensión tiene esto? 2. Porque tengo dos vectores en la base. Esto no es, si tuvieran 4 vectores, me generarían todo R4. ¿Qué dimensión tiene R4? 4. ¿Sí? O sea que cada base de R4, ¿cuántos vectores linealmente independientes tiene? 4. ¿Sí? Y que eso sería un plano. Es el análogo a un plano en R4. Sí, pero no es un plano, porque un plano es un objeto tridimensional. Es esto, un plano. Eso no lo puedes ver. Y si lo puedes ver, decime cómo, porque yo no sé. Entonces eso no se llama plano. ¿Sí? Eso no se llama plano. ¿Sí? Le pondremos otro nombre, que se do, pero no es un plano específico. ¿Sí? Los planos son algo que es geométrico, que lo podemos observar. ¿Está bien? Pero sí, es análogo a un plano. Esto sí es un plano. El plano de ecuación menos x más 2y más z igual a 0. Queremos ese plano de ecuación. Y fíjense que lo que podemos hacer, eso es un subespacio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un plano que pasa por el origen. ¿Está bien? Lo que podemos hacer es escribir z igual a x menos 2y. Y fíjense que ya me queda una condición parecida a la que me quedaba allá. Entonces, este plano en realidad contiene a todos los vectores de la forma x y x menos 2y. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Y por lo tanto, son todos vectores que están
pueden ser escritos como combinación lineal de estos dos. De este y del 0, 1, menos 2. Pero si yo quiero poder dejar empezado a elegir o... Sí, y acá tenés distintos vectores, pero no mismo. Seguiría siendo base. Se iría haciendo base, se irían generando el mismo espacio, todo. ¿Sí? Entonces yo acá digo cualquier vector del plano se puede escribir como combinación lineal de 1, 0, 1 y del 0, 1, menos 2, y además estos dos vectores son linealmente independientes por aquello mismo que está ahí escrito, igual. Y son LI por puntos suspensivos, ponen ustedes lo mismo que está acá, por lo tanto 1, 0, 1 y 0, 1, 2, menos 2 es base del plano. Siempre que nos pidan la base, nos conectan la base, tenemos que expresarlo así como combinación lineal y ponemos los vectores. Es que no, ahora vas a ver, acá no lo vamos a poder hacer, ahora lo hacemos, pero esta forma es súper útil para encontrar una base. De hecho, en realidad sí lo vamos a hacer, lo que pasa es que no lo podemos hacer tan directo. Porque no tenemos como una ecuación, por eso. Pues es lo que vamos a tratar de generar, ¿está bien? Pero sí, esta es una forma extremadamente sencilla de obtener una base. O sea, porque lo que vamos a hacer acá es buscar el espacio generado. El espacio generado vamos a llegar a algo como esto, por ejemplo, ¿no? Que está acá. Lo expresamos así a los vectores y vos lo descomponés y te quedan los vectores más sencillos para escribir ese espacio. Los que te dicen evidentemente cómo es el espacio. ¿Sí? Si bien, es verdad, y esto es importante entenderlo, si bien cualquier base de un subespacio tiene la misma cantidad de elementos, hay bases que son como más fáciles de interpretar. Es decir, si uno dice 1, 0, 0, 1, es una base súper sencilla para R2, por eso se llama base canónica. ¿Sí? O por ejemplo, algo también bastante obvio, 1, 0, 0, 0, 1, 0. ¿Sí? Esto es una base de un subespacio. ¿De cuál? ¿Qué espacio genera esto? Les doy una pista, se parece a esto que está acá arriba. No, esto no genera R2. Este sí genera R2. Pero esto es algo parecido a eso. ¿Qué tipo de vectores generan? Piénsenlo. 1, 1A no es un AB, AB0. Son los vectores A, B, 0. Es decir, si yo voy haciendo combinaciones lineales, le doy A para la primera componente, y siempre la primera componente vale A, le doy el coeficiente B, y la segunda componente de la combinación lineal vale B, y la tercera siempre vale 0. ¿Sí? Es decir, esto es, vamos un poco acá, ahora sí, si no lo ven. Esto es A por el 1, 0, 0, más B por el 0, 1, 0, y eso me va a dar un vector de la forma A, B, 0. Hagan lo que hagan, siempre obtengo abajo 0. Y le pongo el valor B y bueno, me da el segundo componente. Le pongo el valor A y me da la primera componente. ¿Está bien? Entonces, el espacio generado por estos dos es el conjunto de vectores AB0, pertenecientes a R3. Perfecto.
if no es la única base que tengo. Y se los digo, pero esto también puede ser generado por los vectores de la forma 1, 1, 0, 1 menos 1, 0. Hagan las cuentitas y le va a dar. Si hacen las cuentitas le va a dar perfecto. Y fíjense, acá lo veo fácil. Acá no lo veo tan sencillo, ¿no? Entonces, si bien si bien todas las bases tienen la misma cantidad de eventos, hay algunas que son más simpáticas que las otras, que me dicen mucho más rápido lo que está pasando. ¿Está bien? Esa es la idea. Y esa va a ser la idea con esto, digamos. Cuando tenga este tipo de vectores. Antes de ir al dep, el C no lo voy a hacer, pero el C, ¿qué es? Léanlo. ¿En una recta o no? Lo que tengo ahí. ¿En cuántas direcciones me muevo en una recta? Entonces, ¿cuántos elementos voy a encontrar para la base? Uno solo. ¿Está bien? Pista. Si llegan a 2 está mal. Y si llegan a 0 también está mal. Bien, el último entonces, estamos buscando el espacio generado por los vectores 1, menos 1, menos 1, 3, 1, 5, 1, 1, 3. La verdad que a simple vista no tengo idea qué es eso. ¿Y qué puede ser? Nada. Entonces, tenemos que buscar el espacio generado. Es decir, tenemos que buscar todos los vectores que pueden ser escritos como combinación lineal de estos tres. Y en definitiva, buscar todos los vectores ABC, tales que ese sistema es consistente. Y por lo tanto vamos a tener que escalonar esa matriz. Entonces, a la fila 2 le sumamos la fila 1 y a la fila 3 también le sumamos la fila 1. Y a ver qué tenemos ahí. La primera fila queda igual, 1, 3, 1, A. Y la segunda fila, menos 1 más 1, 0. 1 más 3, 4. 1 más 1, 2. B más A. Menos 1 más 1, 0. 5 más 3, 8. 3 más 1, 4. C más A. ¿Está bien? Y ahora, sabemos que acá ya nos va a quedar una fila de 0. Acá nos va a quedar todo 0. Pero esto va a ser el truco, ¿no? Y tenemos que hacer fila 3 menos 2 veces la fila 2. Y hay que hacerlo bien para que nos quede bien la condición, porque si no, nos queda mal la condición. 1, 3, 1, A. Y este me va a servir para mostrar algo que hacen regularmente. 4, 8, B más A. 0, 0, 0, C más A, menos 2 veces B más A. Bien. Sí, no me va a cambiar nada, pero gracias. Se me cruzaron los cables. Bien. Entonces, algunas cosas que he visto, digamos, como para errores que no se cometan de nuevo, y es error típico.
una de las cosas que hacen es decir, bueno, ven estas dos cosas que están acá y dice el espacio generado que lo damos S, es igual al conjunto de vectores, no sé, y no sé si escriben eso, escriben A, B más A, C más A, menos 2B más A, por ejemplo. ¿Sí? Este tipo de cosas lo ven. O sea, eso no es nada. Ahí no estoy diciendo nada, porque no sé cómo interpretarlo bien eso. Realmente. O sí, pero eso puede ser cualquier cosa. Lo segundo que hacen es considerar, como acá les quedó una cuentita, B más A, la consideran como si fuera una condición. Y las condiciones son importantes solamente aquellas que no están acompañadas de un pivote. Si yo acá tengo un pivote, este número que tengo acá, B más A, no me importa. Porque siempre tengo una solución para ese numerito. Como ve nada más. Sí. La condición viene de acá. Viene de este último donde no tengo pivote. Entonces, esto no. Lo que sí voy a querer es que C más A menos 2 por B más A sea igual a 0. Eso es lo que quiero. Entonces C menos 2B menos A tiene que ser igual a 0. C tiene que ser igual a A más 2B. Y ahora sí de acá sale el espacio. El espacio va a ser el conjunto de vectores de la forma A, cualquier cosa, B, cualquier cosa, y la única que está condicionada es la C. Y la C es A más 2B, pertenecientes a R3. Ahí está. Entonces esto no lo hagan. Y tampoco me agreguen otra condición acá, como decir, no, pero entonces B tiene que ser igual a A, que C2. ¿Está bien? Esos son dos errores comunes. No. Perdón, voy a escribir de nuevo lo que he escrito arriba, para que chequeemos dos cosas acá. Fíjense, para que no les quede duda de esto, miren este tipo de vectores que está acá abajo. Este tipo de vectores que está acá abajo lo que me dice es, primera componente cualquier cosa, porque tengo una letra. En la segunda tengo una letra distinta, que es B, entonces eso quiere decir cualquier cosa. Y en el tercer componente no tengo una letra distinta, tengo las dos anteriores, ¿sí? El A y el B, están antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta tercer componente está atada a lo que yo ponga arriba. Si yo me vengo acá digo, primera componente cualquier cosa. Y la segunda componente es B más A. Está atada a la primera y a esta que no sé de dónde viene. Si no sé de dónde sale. Si no tengo una B antes en ningún lado. ¿Me siguen? Y después si yo fuera a la tercera diré, ¿y esto dónde apareció? Y esto sí estaba antes y esta todavía no sé ni dónde, no la encontré nunca. ¿Me siguen? Entonces chequeen eso, digamos. Que cuando ponen una condición, esa condición lo que hace es atar esa componente específica. No tiene por qué ser la tercera, puede ser la primera. Pero esta componente específica a las restantes. A las de arriba, a las de abajo. A lo mejor están todas atadas a la misma componente, a la primera. Pero chequeen que está bien referenciado en algún sentido. Bien, entonces, estos vectores A, B, A más 2B, pueden ser escritos como una combinación lineal A por el vector 1, 0, 1 más B
por el vector 0, 1, 2. Y entonces ahí tengo la base. La base es 1, 0, 1, 0, 1, 2. Es base del gen. ¿Cuáles eran los vectores originales? 1, menos 1. 1, menos 1, menos 1. 3, 1, 5. Y finalmente 1, 1, 3. Ahí está. Sí. Una cosita antes. Tengo que aclarar por qué digo que es base. ¿Sí? Tengo que aclarar por qué digo que lo genera. Ahí está, por qué lo genera. Y tengo que aclarar por qué es linealmente independiente, que es lo mismo que dijimos antes. Porque son dos vectores no paralelos. Pero eso déjenlo ustedes escrito acá abajo. O en el examen. Si no lo quieren escribir ahora, lo escriben en el examen. Sí, Luis, ¿de qué iba a poner? Decían que era de R3, pero ¿por qué la base tiene dos componentes? Bueno, porque acá hay un vector que yo no lo veo bien. Cuando yo me empecé, ¿no? Hay uno de estos tres vectores que es combinación lineal de los vectores. Bueno, pero no acabamos de decir que si era R3 tenía que tener la base. Pero estos tres vectores están en R3. Yo no estoy buscando R3, estoy buscando el espacio generado. O sea, lo que dijimos recién era para la base de R3. De R3. Ah, ok. ¿Sí? Esto no es R3, esto es el espacio generado por estos tres vectores. Ah, bien. Y queda la casualidad que el espacio generado por estos tres vectores no es R3. Si hubiese sido R3, que podría haber sido, ahí sí hubiese tenido 3. Y de hecho me hubiesen servido como base directamente. Directamente van a servir como base. Bien. ¿Cómo está con la fe? Pero ahora de poner el gen es lo mismo por A, B, C, R3, tal que Sí, sí, es igual. A mí me gusta mucho más esto, pero soy yo. ¿Por qué? Porque lo veo recontra fácil. Digamos. Me doy cuenta rapidísimo. ¿Qué tengo que poner acá? O sea, me doy cuenta rapidísimo. Acá pongo cualquier cosa, acá cualquier cosa, y la tercera tiene que ser la suma. O sea, la primera más 2 veces la segunda. 1, 1, 3. En el otro como que tengo que pensar más, pero... sí, pero sí. Es una economía, digamos, de procesos que hay que hacer. Bueno. Ejercicio 9. Ha de ser posible una base para los espacios columna, fila y nulo de las matrices del ítem A, D y E del ejercicio 5. A ver, el ejercicio 5 ¿cuál era? Bien. Vamos a hacer el A y el C. Entonces, buscamos espacio fila. Vamos a hacer el A y el C. No importa, vamos a hacer el A y el C. Porque son un poquito los más interesantes. Mi matriz A es 0, 0, 2, 4, 7, 0. Busquemos el espacio columna. El espacio columna de esta matriz lo vemos a simple vista. El col de A. ¿Están todos de acuerdo? El col de A, ¿qué es? R2. ¿Todos lo ven? Tapo eso, me quedan dos vectores linealmente independientes. Dos vectores linealmente independientes de dos componentes generan todo R2. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto. Entonces el col de A es igual a R2.
¿Cuál es la dimensión del col de A? Perdón. A esto ya le habíamos llamado rango. El rango de A es igual a 2. Recuerden que el rango, dijimos, el rango de una matriz es la dimensión del espacio columna, igual que la dimensión del espacio fila. Chequémoslo. Busquemos el espacio fila ahora. El espacio fila, para buscar el espacio fila de A, lo escribo acá. Para buscar el espacio fila de A, lo que tengo que hacer es combinaciones lineales entre las columnas 0, 2, 7 por C1 más C2 por 0, 4, 0. Y eso me va a dar vectores de la forma A, B, C. Yo diría que estamos más o menos en condiciones, a partir de esto, de darnos cuenta de cómo va a ser el espacio fila, sin hacer muchas más cuentas. ¿Qué nos va a dar en la primera componente? ¿Sí o no? ¿La primera componente nos va a 0? Sí. Entonces el espacio fila, la primera componente nos va a dar 0. ¿Y las otras dos componentes? ¿Qué nos va a dar? Voy a hacer usemos propiedades. Usemos propiedades para ver qué nos va a dar. ¿Cuál es la dimensión del espacio fila? ¿Por qué es 2? ¿Está bien lo que dijiste? La dimensión del espacio fila es 2. ¿Por qué? Porque por propiedades igual al rango, igual al columna. Exactamente. O sea, la dimensión del espacio columna es 2. Entonces la dimensión del espacio fila es 2. Entonces me puedo mover en dos direcciones. ¿Está bien? Por acá no me puedo mover porque estoy en 0. Entonces me tendré que mover por acá y por acá. O sea que esto va a ser A, B. Si uno lo busca, de hecho, chequémoslo que nos dé bien. Si uno lo busca, fíjense, no lo voy a hacer específicamente, pero ya estaba hecho. Sí. Habíamos hecho, esto lo habíamos hecho. ¿Ven? Y lo que vamos a tener acá es, acá tenemos un pivote, ¿sí? Con este pivote que está acá vamos a poner un 0 acá. Acá vamos a poner un 0. Pero acá nos va a quedar un pivote. ¿Me siguen? Entonces la condición que tengamos acá no nos va a afectar en nada. O sea, nos va a quedar así, nos va a quedar 7, 0, C, 0, un número. Y acá me va a quedar B menos algo por C. Ah, pero ese número que está ahí es un pivote. Perdón, número no, pivote le pongo. Y acá me queda 0, 0, A. Entonces ese pivote hace que esto no me importe. ¿Me siguen? Siempre tengo una respuesta para esos números que están ahí. ¿Por qué? Porque acá tengo un pivote. Ustedes hagan la cuentita de lo que hemos hecho antes. Entonces efectivamente, C es cualquier cosa, esto es cualquier cosa, mi condición viene por este lado. Porque A sea igual a 0. Si A es distinto de 0 es un pivote. Nosotros deberíamos, o sea, entiendo que allá con el fin de A pone AB, 0 AB, pero no debería ser 0 BC. O sea, es más que nada para no confundir. No entiendo. En el fin de A cuando pusimos 0 AB. Ah, bueno, sí, está bien. 0 BC. Sí, no hay problema. Ustedes usan. Perfecto. O sea, pero sería lo mismo porque Sí. Sí, porque en realidad. las letras. En realidad, estas letras que están acá no deberían ser las mismas que pongamos acá. O sea, a veces es verdad, pero como yo las usé para que sean iguales, sí, lo hago. Está bien.
Como yo en algún sentido la estoy refiriendo, lo hago. Pero generalmente lo que se hace es cambiar las leyes. Para no usar siempre las mismas. No confundirse. Pertenecientes a R2. Bien. Y ahí está, ahí me doy cuenta. Entonces, si lo descompongo esto que está acá, cero, BC, si lo descompones te queda que esto es B por 010 más C por 001. Profe, ¿no perteneciste a R3 ahí? Ah, perdona. ¿Está bien? Entonces ahí está la base de mi espacio fila. Y la base de mi espacio fila, ¿cuántos vectores tiene? 2. Y por lo tanto, el rango de A es igual a 2. Que efectivamente es lo que hemos dicho. ¿Sí? Las dimensiones son iguales. ¿Qué me queda buscar? El espacio columna. El espacio nulo. Y el espacio nulo es el conjunto de todos los vectores que resuelven este sistemita. ¿Alguien se anima a decir cuál es el espacio nulo a simple vista? ¿Cómo son esos dos vectores, David? 0, 0. Esos dos vectores yo le leí. Entonces, ¿y este? ¿Qué le doy? A este, multiplique por lo que lo multiplique, le voy a dar, voy a tener el vector nulo. Y ahora, para obtener el vector nulo entre estos dos, voy a tener que darle 0 y 0, porque son linealmente independientes. ¿Sí? Y de hecho lo hacemos, lo buscamos. O sea, escribimos la matriz ampliada, 0, 2, 7, 0, 4, 0. 0, 0. Por si no lo vieron. 0 menos 14. 0, 2, 7, 0. Y ahora voy a hacer a la fila 2 el resto 2 veces la fila 1. Y esto me queda 0, 0, menos 14, 0. Creo que la base del col podría ser la dinámica de R2. Sí. No me pedía la base, o sea, estoy buscando los espacios. No, me pide la base para el espacio columna, espacio fila. Ah, ¿te pide la base? Para cada uno de los espacios. Bueno, entonces la base de esto sería, la base sería el 1, 0 y el 0, 1. No olvidé la base. Y la base de esto que está acá van a ser estos dos vectores que están acá. ¿Sí? Profe, en la matriz reducida, en eso, no, pivote eso. Sí, porque no lo calculé. Le dije que acá me va a quedar un pivote. No. O sea, esto lo hicimos ayer. Bien, entonces reescribimos el sistema de acá. Si uno reescribe el sistema, lo que obtenemos es 2 por i más 7 por z igual a 0. Acuérdense que acá me queda 0 por x. 0 por x más 0 por y menos 14 por z es igual a 0. Entonces acá surge que z tiene que ser 0 y de acá surge que y tiene que ser 0. Y en definitiva el espacio nulo de esta matriz A son los vectores de la forma x, 0, 0. ¿Sí? Ahí está. Pertenecientes a R3. Y para buscar una base para ese espacio, lo único que tengo que hacer es escribir esto como combinación lineal de algún vector. Por lo tanto, la base es
el vector 1, 0, 0. ¿Qué dimensión tiene el espacio nulo? 1. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la dimensión del espacio nulo de la matriz A es igual a 1. Y a partir de ahora, y esta es la definición que hago nueva, así como a la dimensión del espacio columna y del espacio fila lo llamamos rango, a la dimensión del espacio nulo lo vamos a llamar nulidad. ¿Está bien? ¿Cuánto da la nulidad más el rango en esta matriz? 3. Rango 2, nulidad 1, 3. ¿Está bien? ¿Cuántas columnas tiene la matriz? 3. ¿Será casualidad? Ese es nuestro nuevo teorema del rango. La nulidad más el rango es igual a la cantidad de columnas de una matriz. O sea, formalmente es esto, miren, para que no quede duda. Formalmente este es nuestro nuevo teorema del rango. Sea A m por n, entonces el rango de A más la nulidad de A es igual a n. ¿Y qué es la nulidad? Perdón, lo pongo grande. A las columnas. ¿Y qué es la nulidad? Es la dimensión del espacio nulo. Y lo denotamos nulidad de A. Es la versión 2 del teorema del rango. Porque hay una versión 3 también, pero no debemos ver. Y con eso terminamos por hoy. ¿Cómo? ¿El teorema del rango 3? Sí, ahí.